Estás a punto de escuchar El barril de Amontillado, un relato de Edgar Allan Poe, publicado en 1846. Obra en dominio público. Traducción y narración, Víctor Antero Flores. Las 1000 ofensas de Fortunato las había soportado como mejor pude, pero cuando se atrevió al insulto, juré venganza. Ustedes, que conocen también la naturaleza de mi alma, no supondrán, sin embargo, que expresé amenaza alguna. Al final, debía vengarme. Eso estaba decidido con absoluta claridad, y precisamente esa claridad excluía todo riesgo. No sólo debía castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio no queda reparado cuando la retribución alcanza a quien la ejecuta. Tampoco queda reparado cuando el vengador no logra hacerse sentir tal por quien lo ha ofendido. Debe entenderse que ni de palabra ni de obra había yo dado a Fortunato motivo alguno para dudar de mi buena voluntad. Continué como era mi costumbre, sonriéndole de frente, y él no percibió que mi sonrisa ahora nacía del pensamiento de su inmolación. Tenía un punto débil este Fortunato, aunque en otros aspectos era un hombre respetable, incluso temible. Se enorgullecía de su conocimiento del vino. Pocos italianos poseen el verdadero espíritu del virtuoso. La mayoría adopta con entusiasmo según el momento y la conveniencia para engañar a millonarios británicos y austriacos. En pintura y en joyas, Fortunato, como sus compatriotas, era un charlatán. Pero en materia de vinos antiguos era sincero. En ese punto no difería yo mucho de él. Tampoco conocía bien los vinos italianos y compraba grandes cantidades siempre que podía. Era ya el atardecer de una noche durante la suprema locura del carnaval, cuando me encontré con mi amigo. Me abordó con efusiva cordialidad, pues había bebido en exceso. Vestía de arlequín, un traje ceñido, de franjas multicolores, y en la cabeza llevaba el gorro cónico con cascabeles. Me alegró tanto verlo que pensé que nunca terminaría de estrecharle la mano. «Mi querido Fortunato», le dije, «qué buena suerte encontrarlo. Qué notablemente bien se le ve hoy. Pero he recibido una pipa de vino que pasa por Amontillado y tengo mis dudas». «¿Cómo?», dijo. «¿Amontillado? ¿Una pipa? Imposible. Y en pleno carnaval». «Tengo mis dudas», respondí. «Y fui lo bastante necio como para pagar el precio completo sin consultarlo antes. No pude encontrarlo y temí perder una ganga». «Amontillado». «Tengo mis dudas». «Amontillado. Y debo despejarlas». «Amontillado». «Como usted está ocupado, voy de camino a consultar a Lucrezi. Si alguien tiene buen juicio crítico, es él. Él me dirá». «Lucrezi no distingue un amontillado de un jerez». «Y sin embargo algunos necios sostienen que su gesto rivaliza con el suyo». «Vamos», dijo. «¿A dónde? ¿A sus bodegas?» «Amigo mío, no. No abusaré de su buena disposición. Veo que tiene compromisos». «Lucrezi, no tengo ningún compromiso. Vamos». «Amigo mío, no. No es eso. Es el fuerte resfriado que veo que padece. Las bodegas son insoportablemente húmedas. Están cubiertas de salitre». «Vamos de todos modos. El resfriado no es nada». «Amontillado. Lo han engañado. Y en cuanto a Lucrezi, no distingue un jerez de un amontillado». Diciendo esto, Fortunato se apoderó de mi brazo. Yo me puse una máscara de seda gris,
ajusté bien mi capa y permití que me apresurara hacia mi palacio. No había serpientes en casa. Habían huido para divertirse en honor de la ocasión. Yo les había dicho que no regresaría hasta la mañana y les había dado órdenes estrictas de no moverse. Sabía bien que estas órdenes bastaban para asegurar su inmediata desaparición. Tomé de los soportes 2 antorchas y entregándole una a Fortunato, lo guié a través de varias estancias hasta el arco que conducía a las bodegas. Descendimos por una larga y tortuosa escalera, pidiéndole que tuviera cuidado al seguirme. Llegamos por fin al pie del descenso y nos detuvimos sobre el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresor. El paso de mi amigo era inseguro y los cascabeles de su gorro tintineaban al andar. «La pipa», dijo. «Está más adelante», respondí, «pero observe esa blancura que brilla en las paredes». Me miró con ojos vidriosos, empañados por la embriaguez. «¿Salitre?», preguntó al fin. «Salitre», respondí. «¿Desde cuándo tiene esa tos?». «¡Ah, ah, 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 ah!». No pudo responder durante varios minutos. «No es nada», dijo. «Solo una tos. No me matará. No moriré de tos». «Cierto», respondí, y no quise alarmarlo innecesariamente, pero conviene ser prudente. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Descorché una botella. «Beba». La llevó a los labios con una mueca y brindó. «Bebo por los muertos que reposan a nuestro alrededor». «Y yo, por su larga vida». Siguió apoyándose en mi brazo. «Estas bodegas son extensas». Los Montresor, respondí, fueron una familia grande y numerosa. «Olvido su escudo». Un gran pie humano de oro sobre campo azul que aplasta una serpiente rampante cuyos colmillos se hunden en el talón. «¿Y el lema?». «Nemo me impune lacessit». «Bien», dijo. El vino brillaba en sus ojos. Los cascabeles sonaban. Atravesamos muros de huesos amontonados hasta llegar al fondo de las catacumbas. «El salitre», le dije, «crece. Estamos bajo el cauce del río. Las gotas caen entre los huesos. Volvamos antes de que sea tarde. Su tos». «No es nada. Sigamos. Pero antes, otro trago». Vació el de Graf de un solo aliento. Rió y lanzó la botella con un gesto grotesco. «¿No comprende?», dijo. «No», respondí. «Entonces no pertenece a la hermandad». «¿Cómo?». «¿No es usted masón?». «Sí, sí», respondí. «¿Usted? Imposible». «Masón». Retrocedió sorprendido. «A ver, un signo», dijo. «Este», le contesté sacando de debajo de mi roquelier una cuchara de albañil. «Usted bromea», dijo retrocediendo unos pasos. «Pero en fin, vamos por el amontillado». «Bien», dije guardando la herramienta bajo la capa y ofreciéndole de nuevo mi brazo. Se apoyó pesadamente en él y seguimos caminando en busca del amontillado. Pasamos por debajo de una serie de bóvedas. Bajamos, avanzamos, descendimos pues y llegamos a una profunda cripta, donde la impureza del aire hacía enrojecer más que brillar nuestras antorchas. En lo más apartado de la cripta estaba otra menos espaciosa. En sus paredes habían sido alineados restos humanos, tal como en las grandes catacumbas de París. 3 lados de aquella cripta estaban adornados del mismo modo. Del cuarto habían sido retirados los huesos y yacían esparcidos por el suelo.
formando un montón de cierta altura. Dentro de la pared, que había quedado descubierta por el desprendimiento de los huesos, se veía otro recinto interior, de unos 4 pies de profundidad y 3 de anchura, y con una altura de 6 o 7. Formaba un hueco entre 2 de los enormes pilares que servían de apoyo a la bóveda de las catacumbas. En vano, Fortunato levantó su antorcha casi consumida. Trataba de penetrar la profundidad de aquel recinto. La débil luz nos impedía distinguir el fondo. «Adelántese», le dije. «Allí está el amontillado». «Si aquí estuviera Lucchesi». «Es un ignorante», interrumpió mi amigo avanzando con inseguro paso y seguido por mí. Llegó al fondo del nicho, y al hallar interrumpido su paso por la roca, se detuvo atónito y perplejo. Un momento después, había yo conseguido encadenarlo al granito. Había en su superficie 2 argollas de hierro, separadas horizontalmente una de otras por unos 2 pies. Rodear su cintura con los eslabones para sujetarlo fue cuestión de pocos segundos. Estaba demasiado aturdido para ofrecerme resistencia. Saqué la llave y salí del recinto. «Pase usted la mano por la pared», le dije, «y no podrá menos que sentir el salitre. Está en efecto muy húmeda. Permítame que le ruegue que regrese». «¿No? Entonces no me queda más remedio que abandonarlo. Pero debo antes prestarle una pequeña atención que está en mi poder». «¡El amontillado!», exclamó mi amigo, que no había salido aún de su asombro. «Cierto», expliqué, «el amontillado». Y diciendo estas palabras, me afané en aquel montón de huesos del que hablé antes. Apartándolos a un lado, no tardé en dejar al descubierto cierta cantidad de piedra de construcción y mortero. Con estos materiales y la ayuda de mi cuchara, empecé activamente a tapar la entrada del nicho. Apenas había colocado el primer trozo de mi obra de albañilería, cuando me di cuenta de que la borrachera de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio que tuve de ello fue un gemido apagado que salió de la profundidad del recinto. No era ya el grito de un hombre embriagado. Se produjo luego de un largo silencio. Encima de la primera hilada coloqué la segunda, la tercera y la cuarta. Y entonces oí las furiosas sacudidas de la cadena. El ruido se prolongó durante unos minutos y para deleitarme con él, me senté en cuclillas sobre los huesos. Cuando se apaciguó, cogí de nuevo la cuchara y acabé sin interrupción la quinta, sexta y séptima hileras. La pared se hallaba entonces a la altura de mi pecho. De nuevo me detuve, y levantando la antorcha dirigí la luz sobre la figura que se hallaba en el interior. Una serie de fuertes y agudos gritos salieron de la garganta del hombre encadenado. Durante un momento vacilé y me estremecí. Saqué mi espada y empecé a tirar estocadas por el interior del nicho. Pero un momento de reflexión bastó para tranquilizarme. Puse la mano sobre la maciza pared de piedra y respiré satisfecho. Volví a acercarme a la pared y contesté entonces a los gritos de quien clamaba. Los repetí, los acompañé y los vencí en extensión y fuerza. Así lo hice, y el que gritaba acabó por callarse. Ya era medianoche, y terminaba mi trabajo. Había dado fin a la octava, novena y décima hiladas. Había terminado casi la totalidad de la oncena, y quedaba tan solo una piedra que colocar y pegar. Tenía que luchar con su peso. Solo parcialmente se colocaba en la posición necesaria. Pero entonces salió del nicho una risa ahogada, que me puso los pelos de punta. Se emitía con una voz tan triste, que con dificultad la identifiqué con la del noble Fortunato. La voz decía:
Ja, 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 ja. Buena broma, amigo. Buena broma. Lo que nos reiremos luego en el palacio. Ja, ja, ja. A propósito de nuestro vino. Ja, 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 ja. El amontillado, dije. Ja, ja. Sí, el amontillado. Pero, ¿no se nos hace tarde? ¿No estarán esperándonos en el palacio Lady Fortunato y los demás? ¡Vámonos! Sí, dije, vámonos ya. Por el amor de Dios, Montresor. Sí, dije, por el amor de Dios. Me esforcé en vano por obtener respuesta a aquellas palabras. Me impacienté y llamé en voz alta. ¡Fortunato! No hubo respuesta y volví a llamar. ¡Fortunato! No hubo respuesta. Introduje una antorcha por la abertura que quedaba y la dejé caer en el interior. Me contestó solo un cascabeleo. Se me oprimió el corazón, sin duda por la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Metí a fuerza la última piedra en su posición y la cubrí con cemento. Volví a levantar la antigua muralla de huesos contra la nueva pared. Durante medio siglo, nadie los ha tocado. Requiescat in pace. Acabas de escuchar El barril de amontillado, de Edgar Allan Poe, obra en dominio público. Traducción y narración, Víctor Antero Flores. Gracias por escuchar.